y obedezco o me voy y perezco. Dígale a su hermano que está a su lado. Hoy vamos a estar estilo pentecostal. Dígale a su hermano que está a su lado: me quedo y obedezco o me voy y perezco. Lucas 6:46 y 47 dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Lucas 6:46 y versículo 47. ¿Lo tenemos? Dice: ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, les mostraré a quién es semejante. Jesús cuenta una parábola que nos dará ese matiz en cuanto a una fe. No en este versículo particular que acabamos de leer, sino en Mateo 21, del 28 al 32. Habla una parábola que se da por el cuestionamiento que se le hace a Jesús en cuanto a su autoridad. Y fue confrontado por los principales sacerdotes y ancianos que representaban esa autoridad en ese tiempo con los judíos. Eran los principales sacerdotes y ancianos del pueblo, que eran pilares de la élite judía, que eran roles que combinaban lo que era lo religioso y lo político, y también lo económico. Es decir, en Judá, ellos ocupaban esa posición cuando ellos estaban bajo el imperio de Roma. Pues ellos gestionaban el templo y los ritos, mientras que los otros, que eran los ancianos, representaban el liderazgo laico y aristocrático, el cual ese es el término de los ancianos, no por sus canas. Denotaban un cargo de autoridad, no por la edad, sino que reflejaban una estructura social donde el poder se concentraba en unas pocas familias que eran influyentes. Y en este encuentro con Jesús simboliza el choque entre la autoridad tradicional y el mensaje revolucionario de un profeta galileo que era Jesucristo. Un conflicto que culminaría en la crucifixión de Jesús. Y fuentes de los evangelios y estudios de Josefo confirman que estos grupos no solo preservaban la fe judía, sino que también negaban las complejidades del imperialismo romano para mantener su estatus. Y a raíz de ese cuestionamiento que le hacen a Jesús en Mateo capítulo 21, Jesús con esta parábola le da una bofetada a esa autoridad que ellos estaban sometidos. Y en Mateo 21, del 28 al 32, dice esta parábola. Ya les di unos versículos anteriores, se los resumí
¿por qué era cuestionado Jesucristo? ¿Por qué fue cuestionado por estos grupos de la élite en ese entonces? Si usted ve en el capítulo 21 de Mateo, en los versículos anteriores, Jesucristo estuvo en el templo volcándole las mesas y diciéndole a estos grupos religiosos que Jesucristo, como autoridad del Padre, ejerció esa autoridad sobre ellos. Veamos. En versículo 28 dice, pero ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos. Y llegándose al primero le dijo, hijo, ve, trabaja hoy en la viña. Y él respondió, no quiero. Pero después arrepentido fue. Llegándose al otro le dijo lo mismo. Y este respondió, yo iré, Señor. Pero no fue. Jesucristo les pregunta, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Y todos respondieron, ellos, el primero. Y Jesús les dijo, en verdad les digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el reino de Dios antes que ustedes. Porque Juan vino a ustedes en camino de justicia y no le creyeron. Pero los recaudadores de impuestos y las rameras le creyeron. Y ustedes, viendo esto, ni siquiera se arrepintieron después para creerles. Están viendo cómo el Señor Jesucristo viene aquí confrontando a estos grupos de la élite que siempre andaban pisquiñando, viendo en qué fallaba nuestro Señor, nuestro Maestro. Y si vemos y analizamos bien la parábola, podemos identificar 2 puntos fundamentales. El porqué de la parábola de nuestro Señor Jesucristo. Número 1, está la autoridad divina, que es decir, la autoridad soberana de Dios. Ese es el número 1. 2 puntos muy fundamentales en esta parábola. La autoridad divina de Dios, que es soberana. Y el punto número 2 es la autoridad delegada de Dios a los principales sacerdotes y ancianos. Ellos se habían sentido muy ofendidos por el hecho que pasó en los versículos anteriores. Y por eso cuestionan a Jesús, porque lo vieron volcando las mesas, lo vieron sacando a todos los mercaderes y diciéndole, esta es casa de oración, no casa de ladrones. Ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Amén. Y ellos se sintieron muy ofendidos por esto. Jesús imponiendo su autoridad en el templo. Ahora bien, ¿qué entendemos nosotros por esa autoridad terrenal? Esa autoridad que está delegada a este gobierno, a este mundo. Recuerden, el primer punto que enseña en la parábola es de que Dios es absolutamente soberano. Su autoridad está por sobre encima de cualquier autoridad, ¿cierto? Pero vamos a ver cuál es la autoridad terrenal. Está compuesta por ejecutivos, legislativos, judiciales y líderes y figuras de autoridad. ¿Cuáles son esos líderes ejecutivos? Son esos presidentes, son reyes y gobernadores que ejecutan leyes y toman decisiones diarias. Y bajo ese cuerpo ejecutivo están los legislativos, que son los parlamentos
o congresos que crean normas que representan al pueblo. Y los judiciales que están bajo ellos son aquellos tribunales, jueces que interpretan y aplican la justicia. Y debajo de ellos están los líderes y figuras de autoridad que incluyen funcionarios electos o designados como la policía, jueces y políticos. Así como la élite, gracias mi hermano, así como la élite no formales como influencers economistas, y religiosos. En el tiempo de Jesús, esto abarcaba hasta los romanos. Vemos a Poncio Pilato como procurador. Cuando Jesucristo fue llevado a Pilato, los judíos no podían ejercer ellos su autoridad, porque ellos estaban bajo esa autoridad de los romanos, de manera que ellos no podían matar a Jesucristo, no podían crucificarlo sin una orden de aquellos que estaban al mando. En ese entonces era Pilato, y estaban los líderes judíos, sumos sacerdotes como Caifás y ancianos del Sanedrín, que quienes eran los que ocupaban ese poder religioso civil bajo el imperio romano. Como terrenal y ciudadanos de cualquier nación del mundo, hermanos, estaremos siempre bajo esas autoridades. Y mientras estemos en esta tierra, vamos a sufrir consecuencias, ya sean graves o ya sean leves, si nosotros nos sobrepasamos a las autoridades terrenales. Pero mientras vivamos y nos reivindiquemos de nuestras faltas, nuestras consecuencias serán temporales, pero no obstante con la autoridad divina de Dios, que está compuesta de la siguiente manera. ¿A qué me refiero con esto, hermanos? Que mientras usted esté aquí en esta tierra, ¿qué pasa si usted se pasa un semáforo en rojo? Va a sufrir consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Si no tiene licencia y lo mira un policía, ¿qué va a pasar? Lo agarra, lo para el policía, ya cometió el delito usted de pasarse la luz en rojo, ya es un delito. Segundo delito, no tiene licencia y de por casualidad usted se le olvidó pagar el bill de la aseguranza, ya son 3 delitos. De manera que usted va a la cárcel, cumple su condena o paga un ticket. Usted sufrió las consecuencias por transgredir la ley, por transgredir una autoridad que está puesta sobre aquí la tierra. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias a futuro? Los que quieren sacar un seguro a pagar poco, le va a afectar por un tiempo. Por eso es temporal, por un tiempo. Y esto pasa cuando nosotros nos sobrepasamos sobre las autoridades que fueron delegadas por parte de Dios. Y eso pasa aquí en la tierra. Es por eso que mientras usted y yo, ¿ha escuchado ese dicho? Mientras hay vida, hay esperanza. Esto no es una licencia para que usted cada rato se pase los semáforos en rojo. Si tiene plata, usted va a estar pagando tickets. Si tiene plata, usted va a estar. Si a usted le gusta la cárcel, usted va a estar sufriendo eso. ¿Me explico? Pero eso es temporal. Pero no obstante, con la autoridad divina de Dios, que está puesta de la siguiente manera. Número 1, la autoridad divina de Dios bajo una visión bíblica es que la autoridad divina de Dios se refiere al poder supremo, absoluto e inherente que Dios posee como un creador y soberano del universo.
A diferencia de la autoridad terrenal, que es derivada y limitada. Y un texto muy específico nos los explica, Romanos 13:1, donde se afirma que no hay autoridad sino de parte de Dios. La autoridad de Dios es eterna, hermanos. Ojo, es eterna. Es inmutable y no depende de ninguna fuente externa. Es el fundamento de toda realidad y que se manifiesta en su capacidad para gobernar, para juzgar, para redimir. Y eso lo vemos a través de la palabra. Esta autoridad no es solo un concepto abstracto, hermanos, sino que se revela a través de sus atributos, acciones y mandatos. Y quiero que exploremos cómo es esto acerca de la autoridad absoluta de Dios a través de su origen y naturaleza. La supremacía absoluta de Dios demuestra que Dios es la autoridad máxima porque todo existe por Él y para Él. Y eso lo vemos en 2 de Crónicas 26, que dice: oh Jehová Dios, nuestro Padre, ¿no eres tú Dios en los cielos y no gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones? En tus manos hay poder y fortaleza y no hay quien pueda resistirlo. Su autoridad pertenece inherentemente a Él. No es que a Él se le delegó. No es que a Él se le delegó. Él es la autoridad suprema, máxima. Es eterna e inmutable. ¿Por qué? Porque desde el principio Dios estableció su dominio sobre la creación. Génesis 1:1, en el cielo, incluso los ángeles que están bajo su autoridad, como esas figuras de arcángeles que están subordinados a Él. Y luego tenemos la autoridad de Cristo. Jesús, como el Hijo de Dios, que ejerce esa autoridad divina delegada por Él. ¿Por quién? Por el Padre. Los líderes religiosos cuestionan esa autoridad, pero Jesús la demuestra como el Mesías, como el profeta y sacerdote y rey, con poder sobre el templo. Y cuando dice sobre esa enseñanza en Mateo 28:18, cuando Él declara: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Podemos ver la autoridad de nuestro Señor Jesucristo porque su naturaleza viene inherentemente del Padre, de esa misma esencia divina. Jesucristo no fue concebido como usted y como yo, sino a través del Espíritu Santo de Dios, lo cual demuestra que Dios se reveló al mundo a través de su Hijo. Él es la imagen que fue distorsionada muchos siglos atrás, cuando Adán pecó, cuando Adán transgredió la ley, el mandato de Dios. Fue distorsionada la imagen. Jesucristo se le fue dada la potestad. Y a través de eso podemos ver manifestaciones de la autoridad divina en la creación y en el gobierno del mundo. Que Dios gobierna los cielos y la tierra. Salmo 115:3 dice: nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Y esto incluye el control sobre todas las naciones, sobre la naturaleza y eventos históricos. De manera que todo lo que está a su alrededor no pasa por casualidad, hermanos. Todo lo que estamos viviendo en la actualidad no es casualidad. Él tiene el dominio sobre todas estas autoridades que usted puede ver. Podemos verlo en la salvación y en el juicio.
que su autoridad se extiende a la redención humana. En Efesios 1, 21 al 22, coloca a Cristo por encima de todo principado, sobre todo poder. Y en Hebreos 1:13 lo describe como el que sostiene todas las cosas por el poder de su palabra. Y en la vida del creyente, cuando los cristianos somos llamados a caminar bajo esa autoridad divina, actuando en el nombre de Dios para fines ya sean proféticos y espirituales, como en el ejemplo que acabamos de dar. Y esto nos lleva a las implicaciones que son prácticas en el sometimiento humano, que eso es lo que enseña la Biblia, que toda persona debe someterse a las autoridades superiores porque derivan de Dios. Pero la obediencia última es sobre Él. ¿Me está entendiendo, hermanos? Y eso lo vemos en Hechos. Hechos 5:29, cuando los apóstoles Pedro y Juan fueron encarcelados y ellos le dijeron: mira, te vamos a dejar ir, pero por favor ya no sigas mencionando ese nombre de Jesús. Ya no, porque me estás distorsionando mi pueblo. Eso es lo que le dijeron. Pero ¿qué dijo Pedro y Juan? Pero Pedro y los apóstoles respondieron: debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. Sí, es que la autoridad absoluta y suprema de Dios es nuestra obediencia, que debe ser sometida a eso. Cuando las autoridades que son delegadas se quieren sobrepasar sobre esa autoridad que está por encima de ellos, de la autoridad suprema de Dios. En resumen, hermanos, la autoridad divina de Dios es completa, es soberana y se expresa en su Trinidad, a través del Padre, a través del Hijo y a través del Espíritu Santo, gobernando todo con justicia y con amor. Y aquí es donde quiero entrar, el porqué del mensaje principal. ¿Por qué es si me quedo y obedezco o me voy y perezco? Jeremías capítulo 42. Cuando Dios habla y no nos gusta. Cuando Dios habla y no nos gusta, hermanos. Y una pequeña ilustración. Hace algunos años, un pastor contó una historia de una familia de su iglesia que quería mudarse a otra ciudad, porque allá le pagaban mejor y el plan ya estaba hecho. Ya habían visto casa, ya había visto que había un buen trabajo y le pagaban mejor, y ya había visto la escuela. Pero querían que la decisión estuviera en la voluntad de Dios. Oiga bien esto. Entonces vinieron ante el pastor y le dijeron: pastor, porque vamos a ver más adelante aquí en el capítulo 42 de Jeremías, pastor, ore para que Dios nos confirme este plan. Viene el pastor y les responde: ¿están seguros de que quieren la voluntad de Dios? Incluso si eso significa que se queden. Y ellos se quedaron en silencio. Pero como siempre va ahí la mujer, como aquella mujer rebelde, ¿va?, que quiere sobrepasarse, ¿verdad? Viene la esposa y dijo: nosotros solo queremos que Dios bendiga lo que ya decidimos. Y el pastor le contestó algo que jamás ellos se iban a olvidar:
Si Dios no puede cambiar tu decisión, entonces tu decisión es tu Dios. Se fueron molestos y a la semana se mudaron. A los meses el matrimonio cayó en crisis. Los hijos se rebelaron y la economía se les desplomó abajo y regresaron todos derrotados. ¿Por qué? Porque no les gustó lo que el pastor les dijo. Porque no les gustó lo que Dios les dijo en su palabra. Ellos no buscaban la dirección, ellos buscaban confirmación. Jeremías 42, del 1 al 6, dice: entonces se acercaron todos los jefes de las tropas, Jonanán, hijo de Careas, Jesanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor. Y le dijeron al profeta: así como esta familia, llegue ahora ante ti nuestra súplica. Y ruega al Señor tu Dios por nosotros, por todo este remanente, porque quedamos pocos de muchos que éramos, como pueden ver tus ojos, para que el Señor tu Dios nos indique el camino por donde debemos ir y lo que debemos hacer. Esa es la oración, que pidieron ellos. Ese es lo que ellos pidieron. Y en el versículo 6, ellos le dicen: sea buena o mala, escucharemos la voz del Señor, nuestro Dios, a quien te enviamos, para que nos vaya bien cuando escuchemos la voz del Señor, nuestro Dios. Así se escucha nuestras súplicas cuando queremos nosotros realmente que se cumpla como nosotros queremos, no como Dios quiere. Se acercan muy espirituales. Ora por nosotros para que Dios nos muestre su camino. Se oye humilde, pero es falso. Prometen obediencia total. Aunque sea bueno o sea malo, obedeceremos. Palabras muy bonitas, pero con un corazón cerrado. ¿Por qué? Porque el rumbo de ellos ya estaba decidido. En el capítulo 41, verso 18, dice: a causa de los caldeos, porque les temían, ya que Ismael, hijo de Netanías, había matado a Gadalías, hijo de Ahicam, a quienes el rey de Babilonia había puesto para gobernar en el país. Ellos estaban viendo la destrucción de Jerusalén, cómo estaba siendo destruida en los capítulos anteriores. Y ellos se sienten amedrentados, ellos se sienten angustiados porque están viendo que todo el mundo está pasando calamidades, está pasando destrucción, todo se está cayendo, todo se está derrumbando. Ellos decidieron, ya habían tomado la decisión de irse a Egipto. ¿Por qué? Porque y fueron, en el versículo 17 dice: y fueron y se quedaron en Jerut, Quimam, que está junto a Belén, a fin de ir y entrar en Egipto. Ellos ya tenían en sus corazones decidido ir a Egipto. Solo fue la fachada que le vinieron a decir a Jeremías: ora por nosotros, con palabras bonitas. Pero ellos ya habían decidido interminantemente: nos vamos para Egipto. No, nosotros nos mudamos porque allá está el trabajo. Aquí estamos sufriendo calamidad. Nosotros nos mudamos porque allá nos va a ir bien. Allá está la mejor escuela, allá está todo. La oración no sirve si tu corazón ya decidió desobedecer, hermano. De nada te sirve que tú estés pidiendo que oren por ti cuando tu corazón está rebelde, no quiere obedecer la voluntad de Dios.
Y esto nos conecta en Lucas 6:46, como acabamos de leer. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? No se puede llamar Señor a Jesús y mantener el control del mismo tiempo. Al mismo tiempo tú quieres tener el control. No es así, no funciona así. Y es por eso, en el segundo punto podemos ver que Dios habla tan claro, pero no como ellos querían. Dios habla tan claro que no quieres obedecer. Es simple. No es que Dios no quiera hablar, no es que Dios no habla, no es como que Dios no se da a entender, sí se da a entender. Es que no querían ellos escuchar. Y ahí vemos en el 42 de Jeremías, versículo 7. Después de 10 días vino la palabra del Señor a Jeremías. Entonces llamó a los que habían pedido oración, los que habían pedido, intercede por nosotros. Pero ve en el versículo 10, donde dice: si se quedan en esta tierra, entonces los edificaré y no los derribaré. Los plantaré y no los arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que les he hecho. Dios les da una orden con promesa. En lo que ellos quieren huir, ellos ya están decididos irse a Egipto. Ya Dios ya conoce el pensamiento de ellos, que se quieren ir para Egipto. Ellos están huyendo de todo lo que están viendo a su alrededor. Está siendo destruido el templo, está siendo tomado todos los utensilios sagrados, está siendo profanado el templo de Dios, y ellos están viendo la destrucción a su lado. Todo se está derribando y ellos están: la calamidad viene hacia mí, yo me voy para Egipto. Pero Dios les dice: quédense donde están. Quédense donde están, porque Dios les promete que van a edificar, van a plantar, y les promete que los va a guardar y los va a proteger. Aunque el panorama se vea difícil, su orden es firme, porque su promesa no falla. Si el Señor te dice que te va a sacar de esa prueba difícil, porque la prueba que estás pasando no es para siempre, es temporal, cree a eso. Aunque se esté cayendo los edificios a tu alrededor, aunque estés sufriendo calamidades por un poco de tiempo, no te muevas de ahí si Dios te dice: quédate. Aunque el panorama se vea difícil, pero es más fuerte, es más veraz su promesa. Pero es que el problema no es que Dios no hable, el problema es que si no es cuando Dios habla algo, te contradice todo lo que tú has pensado y te cambia todo tu plan. Es como esa oración cuando los jóvenes vienen: pastor, ¿puede orar por mi esposa, por esta novia? Y la novia, en primer lugar, no es cristiana, le gusta ir a los bailes, es malcriada con sus padres. ¿Qué más? No es cristiana, no tiene absolutamente nada de temor de Dios. Pastor, ¿puede orar para que se convierta? ¿Qué es lo que le va a decir el pastor? ¿Cómo quieres que ore por una persona así, si tú estás viendo las evidencias que no te está mostrando lo que verdaderamente es de Dios? Y es por eso que cuando Dios habla con sus promesas, también te da una advertencia. Y es que ese es el problema que queremos. Nosotros nos gusta escuchar lo que queremos, no lo que Dios quiere.
Si se van a Egipto, van a sufrir espada, van a sufrir hambre y van a sufrir muerte. Si se van a Egipto. Versículo 13. Pero si dicen, no nos quedaremos en esta tierra, no obedeciendo así la voz del Señor su Dios, y dicen, no, sino que iremos a la tierra de Egipto, donde no veremos guerra, no oiremos el sonido de la trompeta, ni tendremos hambre de pan, y ahí nos quedaremos. Y en este caso, oigan la palabra del Señor, remanente de Judá. Así dice el Señor, Dios de los ejércitos, el Dios de Israel. Si se obstinan en entrar en Egipto y entran para residir ahí, entonces les sucederá la espada que ustedes temen y los alcanzará, y allí en la tierra de Egipto, y el hambre que les preocupa les seguirá de cerca allí en Egipto, y allí morirán. ¿Tú estás huyendo de una prueba que Dios te puso? Si desobedeces, vas a perecer. Yo no sé a quién Dios le está hablando, pero Dios está hablando aquí. Y esto nos conecta con Lucas 47 al 49. Porque ellos están escuchando. Ellos le piden al profeta Jeremías, Jeremías, intercede por nosotros, y todo lo que Dios te mande a decir, nosotros lo vamos a hacer. Mentiras, falso, no quieres hacer, no quieres obedecer la palabra de Dios. Y eso es lo que Jesucristo le está diciendo a esta audiencia en Lucas 46, Lucas 6, 47 al 49. Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, le mostraré a quién es semejante. Aquí están dos tipos de personas, uno creyente y el otro que se cree creyente pero no es creyente. Versículo 48 de Lucas. Es semejante a un hombre que al edificar una casa cava hondo y echó sus cimientos sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. ¿Usted está entendiendo en el versículo 47? Todo el que viene a mí. Este pueblo vino a Jeremías, tipificando a Jesucristo. Estos vienen a mí, oyen mi palabra y la ponen en práctica. Este pueblo vino, escuchó la palabra de Dios, escuchó el consejo de Dios y no quiso obedecerla. Y es por eso que él dice, es semejante a este hombre que edifica su casa, cava. Es que cuando estamos en problemas económicos, queremos que el trabajo ya va. Como hoy oro, ya para mañana ya quieres el trabajo. Hoy oro, no tienes para la renta, ya para mañana quieres que te provea. Esto no es de varita mágica. Esto es de ponerse a trabajar. Porque dice que cavó hondo y echó sus cimientos sobre la roca. La roca es la palabra. Por eso él dice, el que viene a mí y oye mis palabras. Pone su confianza en la roca. Porque cuando viene la inundación, cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, cuando viene el hambre, cuando viene todo que tú sientes, oye, a mí ya solo falta que el perro venga y... No, hermano, ahorita no me hables, ahorita estoy pasando por una situación. ¿Cómo está tu cimiento? ¿Cómo estás cavando? Porque hasta donde tú más cavas, tu fundamento es más grande. Le digo porque en la construcción, que yo tengo un poco de conocimiento, en casas hay fundaciones que son así, que no cavan mucho, un pie. Es por eso que cuando vienen esos torrentes allá en Luciana, esas casas, por eso cada rato las pasan construyendo, porque el fundamento no está bien grande.
¿Cómo está tu fundamento? ¿Hasta dónde estás escarbando tú en la palabra del Señor? ¿Hasta dónde tú estás escarbando? Ya voy por los profetas, ya voy por los proféticos, ya voy por los históricos, ya voy por los evangelios. ¿A dónde estás? ¿Dónde está tu fundamento? ¿Dónde está tu fundamento? ¿Está así? ¿A dónde estás cavando? ¿A dónde estás poniendo tú, edificando tu casa? Si tu fundamento es así de pequeño, te falta cavar más. Te falta cavar más. Cavar más. Más hondos. Más hondo, más profundo. Entre más profundo es tu fundamento en Cristo, las pruebas, las dificultades no te van a mover. Yo no sé si usted me está entendiendo en esta tarde. Si tu fundamento es pequeño, te va a tumbar. Si tus sentimientos, si tu corazón está siendo movido solamente por las emociones que te provoca este mundo, que te da este mundo a través de enseñanzas que vienen en películas disfrazadas de buena, pero su final es pudrición. ¿Por qué? Porque no te está dando el fundamento del Señor Jesucristo. Jóvenes, ¿a dónde está tu fundamento? Señoritas, ¿a dónde está tu fundamento? Jóvenes que quieren mujer, quieren esposa, pero no tienen casa, no tienen ahorro, pero sí quieren la mujer. No tienen un trabajo estable, no tienen sus sentimientos bien estables, andan picando aquí, andan picando allá. ¿Y dónde está tu fundamento? Jovencita, ¿dónde está tu fundamento? Deja de estar lloriqueando, deja de estar ahí sufriendo y métete en las profundidades de la palabra de Dios. Hombre, que estás con tu familia, deja de estar lloriqueando ya. Aunque el mundo se está derribando a tu lado, aunque estás viendo que se están deportando mucha gente, tú mantén tu fundamento, sigue cavando en el Señor. Te estás llenando más de noticias que más que de la palabra. Por eso que andas todo miedoso. Es por eso que andas todo tembloroso. Ay, aquí que la migra. Ay, que aquí que lo otro. ¿Sabes que el Señor me habló antes de que te trajera este mensaje? A José y a Michelle el Señor los movió de allá de Charlo. Este hombre no entendía. No hallaba el sentido de vivir en Ron. Aquí no hay nada. Pero cuando empezó a ver que las situaciones se estaban poniendo difíciles, ahora sí ya entiendo. Gracias, Padre. Michelle, I don't understand por qué el Señor nos movió. Pero ¿sabes qué? Estoy profundizando. Mi fundamento se está yendo más al fondo en la palabra. Ahora estoy entendiendo. Es que cuando Dios te hace ver el panorama que está bien difícil, como les hizo entender y ver a estos hombres, a este remanente de Judá, que estaba viendo que el templo de Jerusalén estaba siendo destruido, ellos se pusieron alerta. No, papá. Aquí tenemos que movernos de aquí, porque si no van a venir estos babilonios y nos van a encarcelar y nos van a hacer esclavos. Si Dios no te dice que te muevas, no te muevas. Aunque deporten a toda tu familia, si a ti no te deportan es que Dios te quiere aquí. ¿Por qué? Porque tu fundamento está al fondo. Pero en el versículo 49 vemos el otro tipo de que el que dice ser cristiano, pero no es cristiano. Pero el que ha oído, porque es que el que dice que es cristiano, no, yo oigo la palabra de Dios. La oyes los domingos, la oyes los miércoles, la oyes los viernes. ¿Qué más? ¿Sigo? La oyes los sábados en la tarde. ¿Sigo?
la oye. Pero el que ha oído y no hace nada es semejante a un hombre que edificó una casa sobre la tierra y sin echar cimiento, el torrente dio con fuerza contra ella y al instante se desplomó y fue grande la ruina de aquella casa. Es por eso que estás como estás. Porque solo coges lo bueno o no. Las promesas del Señor mías son. En la Biblia yo la leo y yo sé que es la verdad. Las promesas del Señor mías son. Los juicios del Señor no son míos. Aunque los desobedezca, no son míos. Las promesas del Señor mías son. Las promesas del Señor van a ser tuyas cuando empiezas a obedecerlas. Porque el que oye y hace mi palabra, su fundamento está firme y puede edificar su casa. Pero el que oye y no hace nada, su fundamento es la arena, semejante a Egipto. Estos se querían ir a Egipto. Y al desobedecer su palabra, su voluntad de Dios, de su palabra, te deja en ruinas. El pueblo oyó, pero no quiso poner en práctica la orden de Dios. Y es aquí donde entramos al tercer punto. Y es que aquí, hermanos, hace unos domingos atrás el pastor predicó sobre el autoengaño. ¿Se recuerdan? Mire qué cosa. El autoengaño más profundo es que el autoengaño lo vamos a ver en el capítulo 43 de Jeremías. Mire qué cosa. Versículo 1. Yo lo puse en el lenguaje actual, donde dice: yo le comuniqué al pueblo todo lo que Dios me había dicho. Pero Azarías, Jonanán y otras personas pero ¿sabe qué dice en otras versiones? Arrogantes. Arrogantes me contestaron: Jeremías, tú nos dices que no vayamos a vivir a Egipto, pero Dios no te mandó a decirnos eso. Eres un mentiroso. Seguro que fue Baruch el que te puso en contra de nuestra. Lo que él quiere es que caigamos en poder de los de Babilonia para que nos lleven prisionero o nos mate. Típico. Acusan a Jeremías de mentir. Mientes, Dios no te envió. No les gusta la voluntad de Dios, así que declaran falso el decir que al decirle mentiroso a Jeremías, abiertamente le están diciendo mentiroso a Dios. ¿Se recuerdan en la primera carta de Juan? Aquel que dice que ama al Padre y al Hijo y practica la verdad, entonces la verdad está en él. Pero aquel que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, entonces la verdad no está en él. De manera que es un autoengaño. ¿Por qué? Porque cuando no quieres aceptar la voluntad de Dios, que te está cambiando tus planes, te está diciendo: no te vayas con esta persona, no te vayas por ahí, no vayas a ese trabajo, aunque te ofrezcan 40 la hora, aunque te ofrezcan a 100 la hora, no te vayas, aquí yo te tengo bien, aquí te voy a hacer plantar, aquí te voy a hacer edificar, aquí te vas a levantar. ¿Qué no fue lo que Dios eso le dijo a Israel? ¿A dónde cree usted que salió Israel fructífero? En el desierto. Y ese es el milagro de Dios más grande, que donde menos tú creas, el Señor te va a levantar. Cuando tú veas la situación más adversa, que ya te está tocando, que ya está tocando tu puerta, ¿obedeces y te quedas o te vas y pereces?
Porque eso fue lo que pasó. Y en el versículo 4 al 7 dice: así que Jonanán, hijo de Carea, ni ninguno de los jefes de las tropas, ni nadie del pueblo obedecieron la voz del Señor. Rebeldes, de quedarse en la tierra de Judá, sino que Jonanán, hijo de Carea, y todos los jefes de las tropas. Es que algo muy curioso que tú debes de entender, algo que marca nuestros corazones, es de que tu pecado también afecta a los de tu alrededor. Tus decisiones equivocadas, tomadas por los sentimientos y por las emociones, va también a alcanzar y abarcar a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo y a todos los que están a tu alrededor. Tomaron todo el remanente de Judá, que había vuelto de todas las naciones a las cuales habían sido dispersados, para residir en la tierra de Judá. Ahí empieza a decir: a hombres, mujeres, niños y hijas de los reyes, y a toda persona que Nabuzaradán, capitán de la guardia, había dejado en Gadalía, hijo de Aicán y nieto de Safán. Al profeta se llevaron, al profeta Jeremías, se llevaron a Baruch también, y entraron en la tierra de Egipto, pues no escucharon la voz del Señor. Llegaron hasta Tabné. ¿Ven cómo es? Señor, por favor, ayúdanos a esto. Pero no, haces todo lo contrario. Ya tu corazón ya decidió. ¿Para qué pides oración cuando tú ya decidiste tomar ese camino que Dios te está diciendo no lo tomes? Y esto es como el cristiano que le dijo a Dios, Dios quiere Dios quiere que yo sea feliz. ¿Han escuchado eso? Es que el Señor quiere que tú seas feliz. Bueno, es aquel hombre que dejó a su esposa y a sus hijos porque se enamoró de una mujer en su trabajo. Cuando le confrontaron con Mateo 19 acerca del divorcio, él les dijo: es que Dios quiere mi felicidad. Traducción moderna: Dios, tú estás equivocado, yo sé mejor. Este hombre terminó sin la amante, sin la esposa, sin los hijos, sin dinero y sin paz. Y es exactamente lo que le pasó a Israel en Egipto. Corrieron hacia la seguridad que ellos pensaban que ir a Egipto les iba a librar de la hambruna, les iba a librar de las guerras y les iba a librar de la muerte. Pero allá los alcanzaron y los destruyeron. Siempre buscamos quién tiene la culpa de los problemas que nos pasa, de las consecuencias de nuestras faltas, de nuestros errores, de nuestro pecado. Siempre buscamos la culpa en los demás y no en nosotros mismos. Es que mi esposa es bien rebelde, hombre, y por eso la traté así, por eso. Amán, hermano, ¿qué pasa? Es que tú, amor, tú me provocaste a faltarte respeto. Siempre buscamos un culpable. Traducción moderna: es que ese pastor no me entiende. Ese sermón no era para mí. Dios no puede pedirme eso. Ese versículo no aplica a mi situación. Dios quiere mi felicidad. Así estaban estos en el capítulo 43 de Jeremías. ¿Cómo tú estás? Porque el detalle no es que no puedas obedecer, es que no quieres obedecer. El detalle no es que Dios no hable, es que Dios te está hablando y tú quieres persistir en tu pecado.
y pensando que a llevarse a Jeremías en representación de la ordenanza y la palabra de Dios, la bendición de Dios, ellos pensaban solamente en la bendición. Ellos querían estar en Egipto libres de todo eso, de todo lo que estaba pasando en Jerusalén, pero con la bendición de Dios, desobedeciendo. Es que algo aquí no cuadra. Tú quieres la bendición de Dios, pero no quieres obedecer sus mandatos. Es como que vengan mis niñas, mi pequeña Milenita, y yo le dé una orden: a las 9 de la noche usted tiene que irse a acostar. Le leemos la Biblia y ya se acuesta. Si usted obedece, usted va a ser beneficiada. Pero, ¿qué pasa si ella solo me pide los beneficios y todos los días a las 9 de la noche no se quiere ir a acostar? Porque yo le digo, si usted se acuesta, le voy a regalar un caramelito, le voy a regalar un pastelito, si usted obedece. El problema es que nosotros queremos la bendición de Dios, pero no queremos obedecer el mandato de Dios. Queremos que en nuestro trabajo nos den horas extra para no venir a la iglesia. Imagínense. No, yo quiero la bendición de Dios. Más plata, más dinero, más ofrenda. Aquí, si tu ofrenda está manchada con esa desobediencia, no la traigas. Quédate con esa ofrenda y no la traigas. Que Dios no necesita tu plata. Por eso que aquí no andamos pidiendo diezmo, no andamos pidiendo. Aquí se pide voluntariamente. ¿Por qué? Porque Dios ha proveído. ¿A cuántos Dios les ha faltado con casa? ¿Cuántos estamos con casas aquí? Díganlo, hermano, abiertamente. ¿Cuántos tienen ahorita alimento en su refri? ¿Cuántos están bien de salud? Ya tiene la bendición de Dios. Deje de seguir desobedeciendo el mandato de Dios. Ellos querían la bendición, pero rechazaban la voz de Dios. Y esta es una verdad muy, pero muy espiritual que duele. Duele. Cuando ya decidiste desobedecer, toda la verdad te parece ataque. Es que es típico, ¿no? Tú le estás diciendo a esa muchachita, no está, mira cómo es esto, mira cómo es esta persona, porque se está fijando en aquel que está allá, que como lo ve con un carro nuevo, lo ve bien fisiquín, bien bonito, todo. Pastor, es que es bien guapo, es que él me dice palabras tan dulces, él me lleva al cielo, hasta astronauta lo pone pues. Me baja las estrellas, es que hasta se quedan así, hasta se babean. Y Dios a través del pastor le está mostrando verdaderamente la otra cara de la moneda que no estás queriendo ver. Porque decidiste desobedecer y sientes que todo consejo es un ataque. Ay, no, es que el pastor no me entiende, es que no me entiende mis sentimientos. Es que ese sermón que el pastor predicó no es para mí. Nos volvemos tan generosos, ¿cierto? Este es para, no, este es para el hermano Josué. No, este le cae el hermano Josué. No, este sí le cae el hermano Ale, ¿sí o no, hermano? Nos volvemos tan generosos porque estamos tan bien, estamos recibiendo la bendición. Y al recibir la bendición pensamos que estamos caminando en obediencia. Wow. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, pero desobedeces? Al negar su señorío, este es el significado de todo el sermón. Que la prueba más grande de obediencia no es cuando Dios te dice sí, sino cuando Dios te dice no. Y en Jeremías el 42 y el 43, el pueblo no rechazó a Dios porque no lo escuchaba,
es que muchas veces tú no rechazas a Dios, no porque no escuchas su palabra, sino porque tú te obstinaste en desobedecer su mandato, su voluntad. Y Jesús lo resume así: ¿por qué me llamas Señor y no hacéis lo que yo digo? ¿Quieres dirección o quieres confirmación? Mucha gente ora como los de Jeremías: Dios, dime tu voluntad, pero quieren decir: Dios, aprueba lo que yo quiero. Dios, ¿puedes contradecirte? Sí, no. Tú eres tu propio Dios. O sea, tú quieres que Dios te apruebe tu sinvergüenzada. Tú quieres que Dios te apruebe tu pecado. Tú quieres que Dios te apruebe tu trabajo, que te va a evitar que no tengas tiempo con tu familia, que no tengas tiempo ni siquiera para estar con la familia de la iglesia, pero quieres esa bendición. Tú quieres estar sano, ¿para qué? Para no estar viniendo aquí y tener comunión, para seguirte comportando como una rebelde, como un rebelde. ¿Para eso quieres estar sano? ¿O quieres pedirle al Señor: Señor, sáname para poderte servir con más intensidad, con amor, para tener comunión más contigo? Es que tú quieres Egipto. Definitivamente tú quieres ir a Egipto. Tú quieres tus planes, quieres tu comodidad, quieres tu relación, quieres tu propia seguridad, quieres tu propio control, quieres tu orgullo. Es que cuando te dicen la verdad, que no te gusta, sientes que todo: ay, pastor, vienen hacia mí, es que no me entienden, me critican. Es que no entienden mis sentimientos. No entendemos tu orgullo, que no lo quieres soltar. Donde Dios te está diciendo: no vayas, tú estás diciendo: pero es que allá me va a ir mejor, Señor. Es como cuando cuenta un misionero que estaba en África y vieron a un joven que estaba siendo perseguido por un león, y el joven llegó a un gran árbol y empezó a gritar: sálvame, sálvame, y abrazó el árbol así: sálvame, sálvame. Él quería ser salvo a su propia manera. ¿Por qué? Porque cuando llegó el león cerquita, él no subió. Él estaba gritando: sálvenme. Él podía subir, pero el león llegó y se lo comió. Llega la calamidad y te mata en la depresión. Te sientes más importante que Dios. Sientes que tú vales más. Tú te sientes tan digno de recibir la bendición de Dios. Te sientes tan digno y tan santo que tú ya lo sientes como el joven rico: yo ya obedecí esos mandamientos desde mi juventud. ¿Por qué? Porque hemos pintado una carátula del cristiano. ¿Sabe cuál es la carátula del cristiano? Viene los miércoles, se arrodilla y ora. Viene los viernes, escucha la predicación, sonríe con los hermanos, tiene comunión y se va. Viene el sábado, si es joven, viene a la enseñanza, escucha la enseñanza, se vuelve a ir. Y viene el domingo, escucha la palabra del Señor, canta un par de coritos del hermano Nelson, se va para la casa y sigue viviendo una vida miserable. No ora. Solo cuando viene la semana de oración viene a orar acá a la iglesia. ¡Aló! Ah, no, yo voy a ir a orar hoy, sí, porque hoy es semana de oración. Y pasas toda la semana en tu casa y no oras. Pasas todos los días en tu casa y no lees la Biblia.
Pero no, yo estoy obedeciendo porque yo estoy yendo los 4 días al culto. Esa es la cara del falso cristiano. No se pierde ningún culto. Pero a la hora de tener un altercado con un hermano o algo, ay no, yo porque le voy a pedir perdón. Que venga a pedirme perdón él a mí. ¿Sigo o paro? Sálvame, le dice al árbol. Porque no basta con quererte salvar, hermanos. Hay que obedecer. Y esa es la forma que Dios da, que obedezcamos. Y eso es lo mismo que hizo el pueblo. Quería protección, quería bendición, pero a su manera. No al modo de Dios. Si hoy Dios te está diciendo, no vayas a Egipto, confía en mí, quédate donde te puse, suéltalo, regresa y obedece. No discutas, no negocies, no racionalices. Cuando Dios te dice, quédate quieto ahí tranquilo, no discutas. No discutas la palabra de Dios, el mandato de Dios. Si Dios te está diciendo, suéltalo, suelta eso que te está obstaculizando. Y si Dios te dice que lo sueltes, suelta el orgullo, suelta todo mal que te está provocando el desviarte de Dios. Si Él te dice, regresa a mí, obedece. No pongas en cuestionamiento la palabra de Dios como estos sacerdotes que vinieron a cuestionarle al Señor. ¿Con qué autoridad haces estas cosas?, le dicen. Y es por eso que el Señor los puso en semejanza a estos 2 hijos. Porque estos decían que obedecían a Dios porque cumplían un mandato tradicional. Ellos recogían la ofrenda, ellos recogían el diezmo de la menta, del enón y de todo, pero se olvidaban del amor, de la misericordia y de la justicia. De nada te sirve que tú estés dando aquí y te estás olvidando del pobre que está allá afuera. De nada te sirve que estés aquí y que tu familia esté bien si realmente te estás olvidando de lo que estás viendo, porque no es que no lo ves. Si tú ves las necesidades allá afuera, no te hagas de la vista gorda. No discutas. No te pongas a negociar con Dios. Señor, es que aquí me va a ir bien, Señor. No te pongas a discutir y a negociar con Dios. La voluntad de Dios no es para negociar, es para obedecerla. Y punto. Como dice en inglés, period. ¿Por qué me dices, Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Es simple. Y no crean, hermanos, Dios me habló a mí antes. Y yo tuve que arrodillarme y pedirle perdón al Señor. Porque las situaciones que muchas veces vivimos parece como que se está derrumbando todo, pero el Señor me decía ahí, quédate, quédate. No, que el trabajo es ocasión, quédate tranquilo. Dios nos habla aquí en esta tarde. Quédate. Cava, que tu fundamento ya no sea así, hermanos. Cava más a fondo. Es más, yo te ayudo con la piocha. Cavemos más a fondo. Metámonos en ese océano del Señor, en su palabra.
Y quiero culminar con esto. Si oyes y obedeces, vas a permanecer. Pero si huyes desobedeciendo, vas a perecer. Y con esto quiero que usted escuche este canto conmigo. Y usted cierre sus ojos.